Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El año 209 a.C. está que arde. Los planes del viejo Quinto Fabio Máximo y del audaz Marco Claudio Marcelo buscan cercar a un Aníbal que está cada vez más acorralado. Tarento, joya estratégica del sur, vuelve a estar en el punto de mira, mientras una expedición devastadora avanza por la costa itálica. Pero el foco, una vez más, se clava en el choque entre dos titanes. Marcelo desobedece las órdenes del cónsul Fabio y se lanza a lo loco a por Aníbal, y esta vez el choque será brutal. Dos batallas consecutivas decidirán, por un lado, el ánimo de Roma y por otro, el prestigio de nuestro tuerto amigo cartaginés. Mientras tanto, en Hispania, el joven Escipión se prepara para una jugada decisiva, para otra más. Todo está a punto de cambiar. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Gracias, Jesús. Programa 145 de Roma Eterna, 74 de la saga republicana 74. Cuando lo veo digo, madre mía. Y es que además he estado revisando los programas anteriores y cuando empezó el tema de Aníbal íbamos por el 50. Recuerdo que el 50 era las tácticas fabianas, 50 de la República. Llevamos 24 programas de República solo en la Segunda Guerra Púnica. Una locura. Llevamos prácticamente un tercio de lo que tenemos. Y hoy no voy a hacer un gran resumen porque la cosa está que arde, vamos a ir al turrón directamente. Porque tras la rebelión de las colonias y tras echar mano de la parte más sagrada del tesoro, ahí el Senado metió mano, la cosa sigue emocionante. Tenemos por un lado al procónsul Marco Claudio Marcelo, que recordemos es el procónsul que conquistó Siracusa y la saqueó, persiguiendo a Aníbal, derrapando, imagínate, como en las películas estas de los 70-80 de las persecuciones policiales por San Francisco, pues algo así, que los coches salían saltando por las cuestas, eso. Pero vayamos por partes. Los cónsules, que para que hagamos memoria, ese año 209 a.C. eran Quinto Fabio Máximo, el del culebreo a Aníbal en los momentos más oscuros después de Cannas, y Quinto Fulvio Flaco, el de Capua, que no caía muy bien ahí, y estos dos salieron para el frente. Primero se adelantó Fulvio hasta Capua, como no, y a los pocos días le dio alcance Fabio. Fabio, que vemos en las fuentes que en este momento está manejando un poco el cotarro por su veteranía, tiró de galones y urgió a su colega Fulvio en persona, reuniéndose con él, y por carta a Marcelo, a mantener distancia con Aníbal. Mantened alejado con una durísima ofensiva a Aníbal, mientras Fabio tiraba hacia Tarento y la conquistaba. El plan era quitarle Tarento a Aníbal para que así no tuviera lugar seguro en Italia, donde no pudiera descansar, no tuviera una base, se quedara sin aliados, para que él solito, acorralado, decidiera abandonar Italia. El plan, hablando así sin tapujos, era expulsar a Aníbal sin enfrentarse a Aníbal. Vamos a ver, esto es un poco tenerle mucho respeto al enemigo, ¿eh? Fabio también envió un mensajero a Regio, al prefecto de la guarnición que había apostado allí el cónsul Levino frente a los brucios, unos 8.000 hombres, en su mayor parte traídos de Agatirna, de Sicilia, habituados a vivir de la rapiña, y les dijo que hicieran una ofensiva devastadora por la zona para provocar una maniobra de distracción. Las fuentes nos cuentan que estas órdenes se cumplieron con rapidez y quizá con un exceso de motivación. La violencia ejercida fue brutal, aunque no tenemos más detalles. Marco Claudio Marcelo, al recibir la carta, y animado por la carta diciéndole, oye, mira, acorrala a Aníbal, tal y cual, y también animado en parte
porque como ya te adelanté en anteriores programas, él estaba convencido, Marcelo, de que aparte de él no había nadie, no había ningún otro general que se pudiera enfrentar a Aníbal. En cuanto hubo en los campos forraje suficiente, abandonó los cuarteles de invierno y salió hacia Canusio. No para asfixiar las alianzas del cartaginés, no para acorralar, como le dijo el cónsul, no. Marco Claudio Marcelo fue directamente a por Aníbal. Y aquí vamos a ver dos posiciones enfrentadas. Fabio Máximo, el cunctator, pide calma, y Marcelo dice que ni de coña. Por eso nos cuenta Posidonio, un filósofo estoico, que fue maestro, por ejemplo, en su escuela de Rodas de gente como Cicerón o Pompeyo. Esto nos lo dice Plutarco. Dice Posidonio que a Fabio Máximo los romanos le llamaban escudo y a Marcelo lo llamaban espada. La estabilidad y la seguridad de uno frente a la vehemencia del otro. El cartaginés estaba por la zona de Canusio intentando convencer a los canusinos de que les iría mejor estando de su lado, pero nada más oír que se acercaba a toda velocidad Marcelo, levantó de allí su campamento, salió cingando, cagando leches y se retiró. La región en la que estaban, para que nos situemos mentalmente, era una zona abierta, no había ningún escondrijo para una emboscada, algo que por supuesto Aníbal lo miró bien, y viendo que era imposible, inició una retirada hacia una zona montañosa. Marcelo iba detrás, pisándole los talones, situando su campamento frente al suyo, y en cuanto finalizaba los trabajos defensivos formaba sus legiones en orden de combate, provocando al cartaginés. Le decía, vamos, ven, vamos a pegarnos ya de una vez. Aníbal entraba en pequeñas escaramuzas con algún escuadrón de caballería o con los lanzadores de proyectiles de infantería, pero no consideraba necesario arriesgarse a una batalla campal. Recuerda que Aníbal se había dejado hace poco su poderío de jinetes. Pero, aunque Aníbal no quería, tú y yo sabemos que a veces la vida nos lleva por caminos que no queremos, por lo que Aníbal se vio arrastrado a una batalla que intentaba evitar a toda costa. Un día, cuando Aníbal se había adelantado, le dio alcance Marcelo en una zona abierta, en una zona llana, y cuando estaba asentando el campamento le impidió continuar los trabajos atacando desde todas direcciones a los que estaban trabajando. Este enfrentamiento se convirtió en una batalla campal que duró hasta la noche. Antes de que la noche fuera cerrada, se atrincheraron a toda prisa los campamentos muy cercanos el uno del otro. Descansaron, y al día siguiente, al rayar el alba, Marcelo formó sus tropas en orden de combate. Aníbal, por su parte, no rechazó la invitación al combate, pero antes dirigió una larga arenga a sus hombres para que se acordaran de lo vivido. Recordad Trasimeno, recordad Cannas, recordad todos estos éxitos, para que destruyáis la arrogancia de un enemigo que nos acosa, que se nos echa encima y no nos deja trabajar, ni marchar, ni acampar, ni respirar, ni mirar a nuestro alrededor. Un día tras otro, tenemos que ver cómo, a la salida del sol, la formación de los romanos está ahí, desafiándonos. Enardecidos con esta arenga, con esta provocación a que con un solo derramamiento de sangre acaben con todo su sufrimiento, y cansados de la insolencia de los romanos, que todo el día les acosaba, los provocaba, entablaron el combate enrabietados. La lucha, cuentan las fuentes, que duró más de 2 horas. Después de esas 2 horas comenzaron a ceder terreno por parte romana el ala derecha de la caballería y las fuerzas auxiliares. Marcelo, que estaba allí, Marcelo lo vio, quiso atajar rápido el problema y decidió pasar la legión 18ª a primera línea. Mientras unos retrocedían en desorden y los otros los reemplazaban sin demasiadas prisas, también te tengo que decir, se desorganizó todo el frente. Después se rompió por completo, y al ser más fuerte el miedo que la vergüenza, emprendieron todos la huida. Cayeron en esa batalla y durante la huida unos 2.700 entre ciudadanos romanos y aliados, entre ellos 4 centuriones romanos y 2 tribunos militares, Marco Licinio y Marco Elvio. Además, se perdieron 4 enseñas militares del ala que inició la huida y 2 de la legión 18ª, la que reemplazó a los aliados cuando retrocedían. Y tú estabas pensando, pero Iván, si me has dicho en la introducción que Roma, vamos, hoy cambia todo. Sí, pero espérate, porque Marcelo ahora tiene un cabreo del copón, vuelve al campamento cabreadísimo y les dirige a sus hombres una arenga tan dura
que el discurso de su irritado general fue para ellos más amargo que la derrota. «Doy gracias a los dioses inmortales», empezó Marcelo, «y los alabo, habida cuenta de las circunstancias, porque el enemigo no atacó tan bien el campamento cuando vosotros, os precipitabais con semejante pánico sobre la empalizada y las puertas. Sin duda habríais abandonado el campamento con el mismo miedo con que dejasteis de luchar. Qué repentino olvido de quienes erais y contra quién luchabais es este que hizo presa en vuestros ánimos. Sin duda, estos enemigos son los mismos que os pasasteis el último verano venciendo y persiguiendo una vez vencidos, a los que durante estos últimos días pisasteis los talones en su huida día y noche, a los que agotasteis con tantos pequeños combates, a los que ayer no dejasteis marchar ni acampar. Pero paso por alto aquello de lo que podéis enorgulleceros. Me referiré a aquello de lo que debéis estar avergonzados y pesarosos. El caso es que ayer la batalla estaba equilibrada, cuando la interrumpisteis vosotros. ¿Qué ha supuesto de nuevo la noche pasada, el día de hoy? ¿Han disminuido en ese tiempo vuestras fuerzas o se han acrecentado las suyas? Realmente me parece que ahora mismo no estoy hablando con mi ejército ni con soldados romanos. Solo sus cuerpos y sus armas son los mismos. ¿Acaso si hubieseis tenido los mismos ánimos, os habría visto la espalda el enemigo? ¿Le habría arrebatado las enseñas a algún manípulo o a alguna cohorte? Hasta ahora se ufanaba de haber destruido legiones romanas. Vosotros, por primera vez, le habéis concedido hoy la gloria de poner en fuga a un ejército romano. Gracias. En ese momento se alzó un clamor pidiendo que por favor les concediera ese día de descanso, pero que después pusiera a prueba el valor de sus soldados cuanto quisiera. «Y tanto que lo haré», respondió, «y mañana os conduciré al campo de batalla para que como vencedores y no como vencidos consigáis el perdón que ahora pedís». Y decidió que a las cohortes que habían perdido las enseñas se les diera cebada, y a los centuriones de los manípulos a los que les habían quitado las enseñas mandó ponerlos a un lado con las espadas desenvainadas y sin cinturón, y ordenó que todos, los de a pie y los de a caballo, se presentasen armados al día siguiente. Tras esto, y manteniendo su cabreo, disolvió la asamblea, reconociendo a los soldados que habían sido justa y merecidamente reprendidos, y que aquel día, en el ejército romano solo había habido un hombre, el general Marco Claudio Marcelo, el conquistador de Siracusa, al que tenían que dar satisfacción con la muerte o con una brillante victoria. Al día siguiente, por supuesto, todos se presentaron equipados tal y como se les había ordenado. No estaba la cosa para hostias, efectivamente. El general los felicitó y anunció su intención, ojo ahí, de colocar en primera línea a los que empezaron a huir el día anterior y a las cohortes que perdieron las enseñas. Dijo: «Todos tenéis ahora la obligación de luchar y vencer. Debéis emplearos a fondo, tanto individual como colectivamente, para evitar que la noticia de vuestra derrota de ayer llegue a Roma antes que la noticia de vuestra victoria de hoy». A continuación, se les dio orden de comer para tener reserva de energía si la batalla se prolongaba, y una vez dicho y hecho todo lo que se debía hacer, se formaron en orden de combate. Y cuando a Aníbal, en el campamento cartaginés, se le informó de lo que estaba pasando, cuentan las fuentes que dijo: «Nos enfrentamos a un enemigo que no es capaz de soportar ni la buena ni la mala fortuna. Si vence, acosa sin piedad a los vencidos, y si es derrotado, reemprende la lucha contra su vencedor». Inmediatamente, Aníbal mandó dar la señal y alineó sus tropas. La batalla comenzó y el choque fue durísimo. Se peleó por ambas partes con bastante más fuerza y más crudeza que el día anterior. Los cartagineses, por su parte, estaban empeñados en consolidar, en confirmar la victoria anterior, y los romanos estaban empeñados en borrar la vergüenza de la batalla anterior. En el lado romano combatían en primera línea el ala izquierda de caballería y las cohortes que habían perdido las enseñas, como te dije, con la legión 18ª formada a la derecha. Los legados Lucio Cornelio Léntulo y Cayo Claudio Nerón mandaban las alas, y Marcelo sostenía él solo el centro del ejército romano. Estaba ahí omnipresente, dando órdenes, animando
y corrigiendo todo lo que fuera necesario. Por parte de Aníbal, ocupaban la primera línea los hispanos, lo más sólido de su ejército. La batalla se iba alargando, no había un claro vencedor, por lo que Aníbal hizo avanzar a primera línea su arma secreta, no tan secreta, los elefantes, con la intención de provocar el pánico y la confusión. Al principio lo consiguió. Se descompusieron las enseñas y las filas, en parte pisoteando y en parte dispersando, presa del pánico a todos los que estaban por ahí, y dejaron desguarnecido uno de los flancos de la formación romana. Esto hubiera sido un desastre si el tribuno militar Cayo Decimio Flaco no hubiera arrebatado la enseña del primer manípulo de lanceros, ordenando a sus hombres que lo siguieran. No sé qué pasó ahí. No sé qué clase de espíritu vengador, de sabrosura vengadora, le entró a Cayo Decimio Flaco, pero el tío se volvió loco, comenzó a correr, presa de una furia que vete tú a saber de dónde, condujo a sus hombres hasta los elefantes, donde estaban sembrando el caos en masa, y ordenó disparar contra ellos las jabalinas. Las armas arrojadizas dieron todas en el blanco, pues no resultaba difícil el lanzamiento desde cerca sobre semejantes moles, imagínate tú, eran enormes y tan apiñados como estaban en ese momento, pero si bien todos no resultaron heridos, aquellos en cuya grupa quedaron clavadas las lanzas, los venablos, emprendieron la huida, arrastrando consigo también a los que no estaban heridos. En ese momento todos los soldados romanos que tuvieran a su disposición venablos, jabalinas, comenzaron a disparar. Los elefantes se precipitaron sobre los suyos, causando mayores estragos de los que habían provocado entre los romanos. La infantería romana se lanza entonces sobre el ejército cartaginés, aprovechando que están en shock por el paso de los elefantes y sin mayor esfuerzo dispersa a las tropas de Aníbal y las pone en fuga. Marcelo lanza entonces a los jinetes contra los fugitivos y solo se pone fin a la persecución cuando, despavoridos, son rechazados hasta su campamento. Aparte de los otros motivos de pánico y confusión, se cayeron además 2 elefantes en la puerta misma del campamento y los soldados se veían forzados a salvar el foso y la empalizada para precipitarse en el campamento. Tenían que subirse encima de ellos. Fue allí donde se produjo la mayor matanza de enemigos y cayeron cerca de 8.000 cartagineses y 5 elefantes. Esta batalla también supuso, a pesar de la victoria, bajas para los romanos. Murieron cerca de 1.700 de las 2 legiones y más de 1.300 aliados. Aparte de los muertos, los romanos tuvieron un montón de heridos. La noche siguiente Aníbal levantó su campamento, dijo: yo aquí no me quedo. Marcelo quería ir detrás de él, rematar la faena, pero no pudo hacerlo por la gran cantidad de heridos que tenía, imagínate. Durante años, Aníbal había sido el espectro imbatible que se cernía sobre Roma. Desde el desastre de Tesino, pasando por el engaño de Trebia, el baño de sangre del lago Trasimeno y la masacre de Cannas, la peor derrota de la historia romana hasta ahora en el podcast, el cartaginés había humillado una y otra vez a las legiones. En cada campaña, en cada enfrentamiento, parecía invulnerable, parecía casi sobrehumano. Ningún general romano osaba enfrentársele sin recordar la letal precisión de sus emboscadas ni la devastación que dejaba a su paso. Recuerda hace nada que te he dicho que Quinto Fabio Máximo ordenaba a los procónsules estrangular las alianzas de Aníbal sin enfrentarse a él. Pero lo que acabas de vivir es un punto de inflexión. En este año 209 a.C., esa racha de terror que ya parecía asomar el fin, encontró un freno. Marco Claudio Marcelo, el único romano que se había atrevido a plantarle cara una y otra vez, le derrotaba aquí, cerca de Canusio. Esta batalla no es una victoria más, no es otra narración más. Es la primera, creo yo, gran herida en el mito de Aníbal. Infligida no por la suerte, sino por el coraje de un general que nunca dejó de creer que Roma podía vencer al mayor de sus enemigos. Es una victoria que lo cambia todo. Pero no solo es una victoria de Marcelo, es una victoria del loco de Cayo Decimio Flaco, que nunca hay que olvidar, porque a veces se queda, no, la victoria de Marcelo, pero si este loco, este locardo de Cayo Decimio Flaco, vete a saber qué había consumido. Este tío, si este señor no hubiera hecho eso, quizá la historia hubiera sido diferente. Lo que sí está claro es que esta victoria lo cambia todo. Los exploradores que fueron enviados por Marcelo para seguir a Aníbal
volvieron al día siguiente con la información de que el cartaginés se dirigía al Brucio. Y más o menos por las mismas fechas se rindieron al cónsul Quinto Fulvio los hirpinos, los lucanos y los bolcellentes, los de Bulci, un pueblo que estaba en la Lucania, pero aquí Tito Livio los diferencia de ellos. Estos pueblos entregaron al cónsul las guarniciones que Aníbal tenía en las ciudades y el cónsul los acogió con clemencia, limitándose a unas palabras de reconvención, una bronca y ya está, porque no estaba el asunto como para ir ejecutando, hacía falta gente. A los brucios también se les dio esperanzas de un perdón cuando vinieron en representación suya los hermanos Vivio y Pacio, las personas más nobles de su pueblo con diferencia, a pedir las mismas condiciones que habían recibido los lucanos para rendirse. Aníbal poco a poco se estaba quedando sin aliados. El cónsul Quinto Fabio Máximo, por su parte, tomó la plaza de Manduria en territorio salentino a unos 30 kilómetros de Tarento. Iba bajando, iba haciendo la ruta hasta el objetivo. En ella, en Manduria, se cogieron cerca de 4.000 prisioneros y otro botín en cantidad considerable. De allí partió hacia Tarento y acampó a la entrada misma del puerto. Lo de Tarento estaba ya durando demasiado, olía y no podía ser. Hoy va a caer Tarento como que me llamo Iván Martín. En parte de las naves que había tenido Levino para proteger, ¿te acuerdas?, la llegada de suministros, cargó artillería y material para atacar las murallas, y en otras, ballestas y piedras y toda clase de proyectiles, incluso en las naves de carga, no solo en las de remo, con el propósito de que unos acarreasen hacia las murallas las escalas y la artillería y otros hostigasen a distancia desde las naves a los defensores de las murallas. Se equiparon y alistaron estas naves para atacar la ciudad desde mar abierto. El mar, por otra parte, estaba libre, no había bloqueo cartaginés porque la flota cartaginesa se había ido hasta Córcira porque Filipo de Macedonia se disponía a atacar a los etolios, recuerda lo que te dije de los etolios y demás, y es que es lo que tiene cuando haces alianzas de guerra de ayuda mutua, debes cumplir con ellas. Y cuentan las fuentes que un incidente apenas digno de mención ayudó a Fabio en su asedio de la ciudad. Te cuento. Tenían los tarentinos una guarnición de brucios que les había proporcionado Aníbal, y el prefecto de dicha guarnición estaba perdidamente enamorado de una mujer cuyo hermano servía en el ejército del cónsul Fabio. Vale, prefecto de brucios enamorado de una mujer cuyo hermano servía en el ejército del cónsul Fabio. Lo repito porque puede ser un lío, vale. Este hermano, que servía bajo las órdenes del cónsul Fabio, se enteró, a través de una carta que le envió su hermana, que ella estaba con una nueva relación amorosa, con un rico extranjero, muy considerado entre los suyos, y entonces este hombre concibió esperanzas de poder llevar a donde quisiera al amante de su hermana, por mediación de ésta, y comunicó al cónsul las expectativas, el plan, llevarlo donde quisiera. Como la idea no parecía descabellada, se le dieron instrucciones para que entrase al hermano que trabajaba bajo las órdenes de Fabio, para que entrase en Tarento como desertor, y así poco a poco se ganó la confianza del prefecto de los brucios gracias a su hermana, y empezó a sondearle poco a poco. Vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo estás tú de leal, Aníbal? No, pregunto por preguntar, por estas cosas que pasan. Total, que se fue ganando la confianza con la hermana y él, los dos fueron trabajando, y una vez acordados la manera y el momento de llevar a cabo la acción, la traición, el soldado salió de noche furtivamente de la ciudad por un espacio no cubierto por los puestos de guardia e informó al cónsul de lo que había hecho y de lo que había quedado de acuerdo en hacer. Vale, el plan continúa. Durante el primer relevo de la guardia, Quinto Fabio Máximo, el cónsul, dio la señal a los que estaban en la ciudadela, que todavía aguantaban esos romanos, y a los que estaban de guardia en el puerto, y él rodeó el puerto y tomó posiciones en el lado oeste de la ciudad sin ser visto, en plan ninja. A continuación, sonaron las trompetas simultáneamente en la ciudadela, en el puerto y en las naves que habían avanzado desde alta mar. Intencionadamente, para añadir más caos, se organizó un griterío y un enorme alboroto en todos aquellos puntos donde era menor el peligro. Mientras tanto, el cónsul mantenía a sus hombres en silencio, en absoluto silencio. Demócrates,
que anteriormente había sido prefecto de la flota y casualmente tenía a su cargo aquel sector, al ver que alrededor suyo todo estaba tranquilo y que en otros sectores retumbaba un alboroto como cuando estallan gritos intermitentes al ser tomada una ciudad, parecía que se venía abajo, pero no. Temiendo que mientras él andaba con dudas, el cónsul lanzase algún ataque directo, se llevó a sus hombres hacia la ciudadela, de donde llegaba el griterío más alarmante. Claro, estaban ahí los romanos. Era lógico pensar que el ataque estaba surgiendo desde allí. Cuando Fabio comprendió, por el tiempo que había pasado y por el silencio, porque antes eran todo gritos de a las armas, ruidos, y de repente todo cesó, cuando comprendió que se habían alejado los que estaban de guardia, mandó arrimar las escalas al tramo de muro donde el promotor de la traición había dicho que estaría de guardia en la cohorte de los brucios. Fue allí donde primero se tomó la muralla, los brucios les dejaron entrar y se pasó a la ciudad. Después, una vez tomada la muralla, se forzó la puerta más próxima para que entrase una columna romana. Y entonces sí, entonces se alzó el griterío de combate, llegaron hasta el foro, casi al despuntar el día sin encontrar ninguna resistencia armada, y sobre ellos se lanzaron desde todas partes todos los que combatían en la ciudadela y el puerto. A la entrada del foro se entabló un combate más violento que prolongado. Los tarentinos eran inferiores a los romanos en armas, técnicas de combate, vigor y fuerza física. Tito Livio dice que también eran inferiores en coraje, pero yo eso lo dudo. Cuentan los autores que los tarentinos únicamente lanzaron las jabalinas y casi sin entrar en combate, se dieron la espalda y se dispersaron por sus calles, buscando sus casas y las de sus amigos. También nos cuentan el destino de algunos de los ciudadanos principales y grandes líderes militares de Tarento. Dos de sus jefes, Nicón y Demócrates, cayeron peleando valientemente. Filémeno, promotor de la idea de pasarse a Aníbal, se alejó del combate al galope de su caballo y poco después el caballo fue visto vagando solo por la ciudad, sin jinete alguno. No se encontró su cuerpo. Se cree que se tiró a un pozo. A Cartalón, el prefecto de la guarnición cartaginesa, lo mató un soldado con el que se encontró cuando se dirigía, sin armas, en dirección al cónsul para recordarle la hospitalidad que unía a sus padres. Otros soldados mataron indiscriminadamente a los que estaban armados y a los que no. Cartagineses y tarentinos, fue una masacre indiscriminada. También mataron a muchos brucios, quizá por equivocación, quizá por el odio que les tenían desde hacía mucho tiempo. Recordemos que los brucios fueron quienes originaron todo este rollo de la Primera Guerra Púnica, supuestamente. Y también se dice que quizá se mataron a los brucios, a muchos brucios, para evitar los rumores de la traición, dando la impresión entonces de que Tarento había sido tomada por la fuerza de las armas y no por una traición vil y despiadada. A la matanza, como bien sabes, sigue el saqueo de la ciudad. Dicen que fueron cogidos 30.000 esclavos, 30.000 personas perdieron su libertad ahí, una enorme cantidad de plata labrada o acuñada, 3.800 libras de oro y casi tantas estatuas y cuadros como los que adornaban Siracusa. Era botín, y el botín era parte de la guerra. Pero justo entonces, y aquí quitamos la música épica, justo entonces Livio introduce un detalle, uno solo, una frase. Durante el reparto, un oficial del ejército romano, dice un escriba, le pregunta a Fabio qué hacer con unas estatuas colosales que había allí. Eran estatuas, según Livio, de dioses en actitud de combate, cada uno con sus atributos, y Fabio le dijo: dejadles a los tarentinos sus dioses airados, sus dioses cabreados con ellos. Yo, para trabajar a Tito Livio, recurro a varias traducciones para contrastar y al texto latino cuando algo no me encaja. Y en este punto me he encontrado una diferencia de criterio y de texto en traducciones al castellano, en las mismas supuestamente traducciones. Algunas son más modernas, otras un poco más vetustas, pero a veces lo moderno no implica que sea lo más fiel al texto, porque añaden cosas que no están en el texto latino. Una traducción más moderna, que está basada en la inglesa de Canon Roberts, dice, en este momento, lo siguiente: de las muchas cosas admirables que había en Tarento, Fabio se llevó todas las estatuas excepto una de Heracles, de Hércules, que según se decía, había sido consagrada por él mismo cuando pasó por allí. El templo de Juno fue dejado intacto, incluyendo sus ofrendas, y esto fue considerado por el pueblo romano como un gran gesto de piedad, que no solo se hubieran respetado los dioses de los enemigos, sino también los de los aliados de los enemigos. Este párrafo
no aparece en el texto latino. No aparece en el latino de Tito Livio, que recordemos que seguramente no es el original porque copistas medievales y un texto que se ha ido perdiendo. Y a veces traductor traidor, sí, pero no aparece. Entonces digo, voy a mirar el latín, que puedes consultar online, ¿eh? No te creas que soy yo aquí Gandalf con miles de legajos. Por ejemplo, en thelatinlibrary.com puedes consultar el texto latino de Tito Livio, el capítulo, el libro y demás. Estoy en el libro 27, esto es el capítulo, creo, así de memoria, 13 o 14, por ahí. Son añadidos posteriores, a veces por tradición literaria, otras por contaminaciones con episodios similares, como por ejemplo el saqueo de Siracusa por Marcelo, que fue más o menos parecido, y otras simplemente por licencia del traductor para darle más coherencia al texto. Pero el texto latino dice Deos iratos Tarentinis relinqui usit. Ordenó que se dejara a los tarentinos a sus dioses airados. No se menciona templo de Juno, no se menciona estatua de Hércules. Seguramente aquí podamos tener un intento de echar mierda sobre Marcelo, porque Livio dice que Fabio fue más magnánimo de lo que lo fue Marcelo. Y esto de Heracles no es un invento, porque esto de Heracles nos lo cuenta Plutarco en su vida de Fabio Máximo. Dice que aunque perdonó las estatuas de los dioses, no perdonó el coloso de Heracles de Tarento, obra de Lísipo, y lo mandó poner en el Capitolio. Y a su lado, espérate tú, la flipada máxima podría ser nombre de señora romana, a su lado erigió una estatua suya ecuestre de bronce. Así que, a pesar de que Fabio posiblemente respetara más los bienes de los tarentinos que Marcelo los de Siracusa, Fabio se flipó lo más grande poniéndose a él mismo al lado de Hércules en una estatua ecuestre. En una de estas traducciones también dice que Fabio Máximo recibió tras esta victoria el apodo de restaurador. Pero bueno, vamos a seguir y ya veremos cuando acabe la vida de Fabio Máximo. Iremos por partes porque ahora mismo estamos en el 209 y aquí no se ha muerto todavía. Mientras pasaba esto en Tarento, Aníbal, al enterarse del ataque, se apresuró a acudir rápidamente en su ayuda marchando día y noche a toda velocidad, y cuando supo que la ciudad había caído, dijo: «Los romanos también tienen su propio Aníbal. Hemos perdido Tarento por el mismo procedimiento con que la habíamos tomado». No obstante, eso sí, para guardar las apariencias y para que no pareciera que nos damos la vuelta porque estamos huyendo, Aníbal acampó en el lugar donde había parado para recibir la carta, a unas 5 millas de la ciudad, se quedó unos pocos días allí para disimular y después se retiró a Metaponto. Desde Metaponto, Aníbal envió a Tarento, para que fueran a hablar con Fabio, a 2 metapontinos con una carta de los principales ciudadanos de la ciudad para obtener del cónsul garantías de que no habría represalias por su comportamiento anterior si entregaban Metaponto junto con la guarnición cartaginesa. Fabio, al ver la carta que proponía la rendición, dijo: «Hombre, esto está de puta madre. Lo siento, pero es que seguramente diría algo así. Esto es la leche». Convencido de que era verdad lo que le proponían, spoiler, no lo era, fijó la fecha en que se presentaría en Metaponto y entregó una carta para esos ciudadanos, carta que no fue entregada a los ciudadanos, sino que fue entregada a Aníbal. Francamente satisfecho por el éxito de su engaño, pensando que los romanos una vez más eran más tontos que una piedra, pues hasta Fabio Máximo, el honorable gigantón Fabio Máximo, gigantón a nivel político y militar, Fabio Máximo había caído en una trampa, preparó todo, preparó una emboscada classical cartaginesa, no lejos de Metaponto, hacerles la envolvente 101 normal, caballos escondidos, arbustos que estornudan, lo típico. Pero aquí los dioses tienen otros planes. Porque cuando Fabio consultó los auspicios antes de marchar de Tarento para ir a Metaponto, las aves no le fueron favorables. Consultemos otra vez. Tampoco lo son. 2 veces no son favorables. Vamos a ver qué dice el arúspice. Vamos a sacrificar a una víctima, a ver qué dice. El arúspice sacrifica a la víctima, lo mira, tal, y le dice: ten cuidado, quinto Fabio Máximo, honorable quinto Fabio Máximo, porque aquí veo, mira, aquí está, en el hígado, veo que tienes que prevenirte y tener mucho cuidado contra un ardid y contra una emboscada enemiga. Bueno, aquí Fabio Máximo se quedó ojiplático, dijo: espérate, 2 veces los pájaros no, y ahora el hígado del bicho me está diciendo que emboscada. Vale. Bueno, llegó la fecha
de la cita, Quinto Fabio Máximo no se presentó, por supuesto. Los metapontinos enviaron de nuevo una delegación para ver qué pasaba, para animarlo, por si tenía dudas, para que le dijeran, ¡ay, que esto es verdad, ven con nosotros, que no hay ningún problema, no hay caballos escondidos en el camino, no hay cartagineses escondidos detrás de los árboles, no tengas miedo. Pero en cuanto llegaron a Tarento, fueron detenidos y rápidamente, para evitar un interrogatorio más duro con tortura, cantaron, la Traviata. Lo dijeron todo. Esto fue el gran... Se vino abajo el plan, vamos. Y mientras en Italia el viejo Fabio cerraba su ciclo con la toma de Tarento y se salvaba de esta emboscada, y el sur de la península volvía poco a poco a dominio romano, vamos a hacer una pausa en esta trama porque nos vamos a cambiar de escenario. Vamos a irnos a Hispania. Allí la guerra seguía latiendo con fuerza, y el nombre que comenzaba a escucharse con respeto y con temor por todos los rincones de la península no era ya el de Quinto Fabio Máximo, no era Marcelo, no era Fulvio, era el de Publio Cornelio Escipión, jovencísimo Publio Cornelio Escipión, que con 24 años había sorprendido a todos al lanzarse directamente contra Cart-Hadast, la actual Cartagena, base púnica por excelencia en la península ibérica. La tomó en un solo día y desde ese momento no había dejado de moverse. Pasó el invierno en la zona, no combatiendo, sino ganándose la voluntad de los pueblos, tejiendo alianzas, repartiendo rehenes, midiendo a los celtíberos y a los turdetanos no con la espada, sino con la palabra. Entrenando a sus hombres, sí, claro, Estifit, no lo olvidemos. Y a principios del verano de ese año 209 a.C., momento en el que ocurría todo lo de Tarento, Publio Cornelio Escipión recibió la visita de Edescón, un jefe de los hispanos. Su mujer y sus hijos estaban en poder de los romanos, pero aparte de esta circunstancia, lo había impulsado también una especie de inclinación espontánea que había hecho volverse a Hispania entera del dominio cartaginés hacia el romano. Esto de la inclinación espontánea, lo dicen las fuentes, pero, hombre, espontánea, si te viene un ejército que es mucho más poderoso del que está ahora dominando la zona, espontáneamente vas a intentar llevarte bien con él. Eso es una espontaneidad poco espontánea. La misma razón, cuenta Polibio en este caso, la tuvieron Indíbil y Mandonio, los hombres más importantes sin duda de toda Hispania, para abandonar a Asdrúbal, junto con todos sus paisanos, y retirarse a unas alturas que dominaban su campamento, desde las que podían llegar sin riesgo hasta los romanos, a través de una cadena ininterrumpida de montañas. Como hace tiempo que no hablamos de él, y una de mis asignaturas pendientes en esta nueva etapa de Roma Eterna y que he recibido mucho feedback es contextualizar los nombres, porque a veces te pierdes, toca hablar de este Asdrúbal. Este Asdrúbal, jefe de los cartagineses en Hispania, jefe de uno de los ejércitos, es Asdrúbal Barca, hijo de Amílcar y hermano de Aníbal. Tras la marcha de Aníbal a Italia, él quedó al frente de la guerra en Hispania, y durante años ha intentado resistir al avance romano con lo que ha podido, con refuerzos locales, con alianzas celtíberas, con mucha improvisación, como ha podido. Fue él quien sufrió el golpe más duro de Escipión, la toma relámpago de Cart-Hadast, la base cartaginesa en la península, y desde entonces su margen se ha estrechado. Ahora, en el año 209, Escipión lo tiene cerca, y Asdrúbal sabe que o lucha o lo pierde todo. Así que, viendo que las fuerzas romanas se incrementaban día a día y las suyas disminuían constantemente, y que si no ponía en marcha algún golpe de audacia, algún golpe de mano, algún plan, se iría al garete, decidió presentar batalla cuanto antes. El ávido Asdrúbal no contaba con que Escipión era más ávido todavía, tenía muchas más ganas, porque sus esperanzas aumentaban con el éxito de sus acciones, y también porque no había un solo ejército cartaginés en Hispania, había 3, por lo que prefería luchar contra un solo ejército antes que se unieran todos. Sin embargo, Escipión, que era muy listo, cuando te decía lo de Aníbal, te decía es muy listo, Escipión también era muy listo. Por si tenía que combatir con muchos enemigos al mismo tiempo, había incrementado sus fuerzas con un hábil recurso. Escipión se dio cuenta de que las naves no eran de ninguna utilidad, porque toda la costa de Hispania estaba libre de flotas cartaginesas, por lo que las varó en Tarraco e incorporó las tripulaciones a las tropas de tierra. Les hizo un Estifit Special y adelante. Además, tenía armas a montones. Con las que había tomado Cart-Hadast y con las que había hecho fabricar tras la toma de esta, tenía un montón. Con estas tropas salió Escipión de Tarraco a principios de la primavera, pues ya había regresado de Roma Lelio, sin el cual no quería emprender ninguna acción importante,
y marchó directamente hacia el enemigo. El camino fue tranquilo, era recibido y escoltado por los aliados de cada pueblo cuyos confines atravesaba, y en un determinado momento salieron a su encuentro Indíbil y Mandonio con sus tropas. Indíbil, según Polibio, hacía tiempo que había enviado legados a Escipión, pero ahora se reunían, y el líder hispano tenía la posibilidad de dejar claro a Escipión que era un aliado de fiar, que él no había dejado a los cartagineses porque era un traidor y como ahora soplaban vientos nuevos se iban, no. Le contó la confianza que había depositado en ellos, le contó sus logros, feliz y contento. Y después le relató las injusticias y los desprecios que había recibido de los cartagineses. Y le dijo: Escipión, juzga tú mi comportamiento. Si se demostraba que había calumniado injustamente a los cartagineses, esto evidenciaría que tampoco Indíbil sería leal para con los romanos. Pero si era verdad que la amistad se degradó por la cantidad de injurias y de desplantes que había recibido, Escipión podría tener la certeza de que si acogía en el bando romano a esta gente, serían leales. Cuando acabaron de hablar, Escipión, ese jovencísimo Escipión, tomó la palabra y les dijo lo primero que les creía, daba crédito a sus palabras. Conocía muy bien el gusto de los cartagineses por la crueldad, porque él lo había visto de primera mano, les dijo. Había visto cómo habían tratado a las mujeres e hijas de otros jefes íberos, a quienes encontró con el aspecto no de rehenes, sino de prisioneras y de esclavas. Añadió que él, Escipión, en cambio, las había respetado de tal modo que no ya ellos, sino sus mismos padres, no lo hubieran igualado. Los íberos reconocieron que estaban de acuerdo con ello, que habían escuchado las historias del trato honorable de Escipión hacia con ellos y ellas, y empezaron a adorarle y a llamarle rey. ¿Cómo? Como oyes, rey. Los presentes, no romanos obviamente, aplaudieron ante tal palabra, y Escipión, conmovido, les exhortó a tener confianza y les aseguró que los romanos los tratarían muy bien. Sus mujeres e hijos fueron conducidos entonces a su presencia y les fueron devueltos mientras ellos lloraban de alegría. Se les dio hospitalidad aquel día y al día siguiente se selló el compromiso con un tratado y se les envió a buscar tropas. En adelante, Indíbil y Mandonio plantaban sus tiendas en el mismo campamento hasta que se llegó, con ellos como guías, a la vista del enemigo. El ejército cartaginés más próximo, el de Asdrúbal, estaba cerca de la ciudad de Bécula, a 7 kilómetros al sur de Linares, en la orilla norte del Guadalímar, afluente del Guadalquivir. Bécula es la actual Bailén, a 15 kilómetros al norte de Cástulo. Informado de la proximidad de los romanos, Asdrúbal cambió de lugar su campamento y se procuró seguridad por un río que fluía a sus espaldas. Quería protegerse. Delante de la empalizada, nos cuenta Polibio que había un llano defendido por un escollo lo suficientemente hondo como para ofrecer protección, y el llano era tan ancho que cabía en él el ejército cartaginés completo, formado. Asdrúbal se quedó allí, apostó día y noche centinelas en el escollo. Escipión se acercó, hubo unas cuantas escaramuzas, comprobó que las posiciones del enemigo eran seguras y esperó. Esperó 2 días, pero temía la llegada de los hombres de Magón y del otro Asdrúbal, el hijo de Giscón, con lo que, si se juntaban los tres, se vería rodeado de enemigos, por lo que decidió probar su suerte y tantear a Asdrúbal. Escipión marchó a la cabeza de las tropas ligeras, los vélites, consiguiendo llegar al cuerpo a cuerpo en las líneas enemigas. Pasó por una fuerte lluvia de flechas, de armas arrojadizas, de todo. En esos combates, los romanos impusieron su experiencia y lograron hacer que el enemigo se retirara hacia posiciones más retrasadas. En ese momento, Escipión dejó a los vélites presionando a los cartagineses y él dividió su infantería pesada en 2 alas. Tomó él el mando del ala derecha, mientras que Cayo Lelio, su oficial de confianza, su número 2, se hacía cargo de la izquierda. Escipión atacó por su lado, mientras que Lelio y sus hombres rodearon la elevación en la que se apoyaba el ejército cartaginés y le rodearon por el otro. El ataque de Escipión fue demoledor. Hizo que cedieran los cartagineses y estos comenzaron a huir, produciéndose una desbandada desorganizada en la que los propios elefantes del bando cartaginés, espantados por lo que estaba ocurriendo, sembraron también el caos como en la batalla que te conté hace un rato. La intervención de Lelio fue definitiva y selló la derrota cartaginesa.
Nos cuenta Tito Livio que las avanzadas romanas habían ocupado las salidas de campamento donde estaban ya refugiados los cartagineses y no se podía escapar, ni a izquierda ni a derecha, la puerta estaba cerrada. Todos allí iban a morir. En ese lugar, entre gritos, sangre y caos, cayó la última gran esperanza de los cartagineses en Hispania. 8.000 hombres quedaron allí, mientras Escipión, aún joven pero ya imponente, sellaba una victoria que iba mucho más allá del campo de batalla. Porque aquella jornada en Baécula, no fue solo una derrota militar para Asdrúbal. Fue el principio del fin de la presencia cartaginesa en Hispania. Fue el momento en que Roma dejó de defenderse y empezó a conquistar. Y en ese instante quedó claro que el futuro no hablaba lengua púnica. El futuro hablaba latín. Bueno, voy a beber un poco de agua porque empieza la sección sin música. Ay, estoy hoy agotado. Un momento. Ay. Aquí comienza la sección sin música, la sección en la cual ya he bebido un poco de agua y cierro el guión. Mira, lo voy a cerrar ya. Mira. Escucha. Ahí está. Clic, cerramos el guión. Me acomodo en la silla y te hablo a ti directamente. Y lo primero de todo es darte las gracias por tu apoyo, por estar ahí, por escucharme, por aguantar las turras romanas que te doy semana a semana. Y muchas gracias por hacerme tirar hacia adelante. El otro día, el 30 de marzo, fue mi cumpleaños y claro, uno en los cumpleaños pues hace balance de todo, mira atrás y lo único que tengo que decirte es gracias porque me has enseñado con tu apoyo y con tu cariño que la vida, aunque a veces es dura y a veces te da unas hostias que te deja temblando, la vida vale la pena vivirla y es un privilegio estar vivos. Así que muchas gracias. Ya te he dicho más de una vez que, aparte de gracias por escuchar el programa y por compartirlo y tal y cual, siempre te estaré agradecida por el apoyo que me has brindado y por cómo has sido mi ancla en los momentos más oscuros de este año pasado y de este aún, que tengo todavía algún que otro momento oscuro. Así que, dicho esto, lo primero de todo es gracias y después comentarte que hay una novedad. Hay una novedad porque ya puedo decir que está disponible el Patreon. Pero no es el Patreon de Roma Eterna, es el Patreon de Iván Martín. ¿Y qué significa eso? Pues que en ese Patreon, aparte de cosas de Roma Eterna, porque es mi proyecto actual, actualmente el que estoy trabajando, también quiero que sea un punto de lanzamiento de nuevos podcasts y de nuevos productos que quiero hacer. Y que tú tendrás el privilegio de escuchar. Porque tengo muchas ideas y quizá en el Patreon puedo darle salida para que tú, directamente con tu apoyo, puedas ayudarme a formarlas. Y te cuento cómo se estructura el Patreon. Mira, lo voy a abrir. Te dije que no iba a abrir guión, pero lo voy a abrir. Mira, voy a abrir el Patreon. Esto es en directo, ¿eh? Esto es directo. Si no quieres, puedes ya cerrar el programa, ¿eh? El programa ha acabado. No hay ningún tipo de presión, no hay ningún tipo de obligación de escuchar esto. Esto es la sección sin música. Aquí, pues mira, en el anterior te conté que mi padre había estado en el Trullo, que encontré los papeles, digo, ¿esto qué es? Y en este, pues te cuento el Patreon. Así va como va. Pues mira, el Patreon es, que te dejaré el enlace en redes sociales, patreon.com/Iván Martín. Iván con B es mi espacio como divulgador y como podcaster y como este loco de la historia que soy. Pues mira, de entrada los programas de Roma Eterna van a ser gratuitos, no van a estar bajo muro de pago, porque Roma Eterna es gratuita. Y en el Patreon, tenerlo de pago cuando es gratis, pues es un poco de rata mugrienta con collar de pinchos. Así que Roma Eterna gratis. Lo subiré gratuitamente. Sí que es verdad que como estoy ahora en Podium, no subiré los últimos al Patreon, sino que esperaré un mes o dos para subir los más recientes, pero estoy subiendo los antiguos para que tengas ahí todo y sobre todo todo ordenado, porque estoy creando colecciones con los programas, para que tú digas, me apetece escuchar solo la monarquía. Pues ahí los tienes, ordenados. Me apetece escuchar solo dioses, ahí. Me apetece solo escuchar, no sé,
La República, pues ahí está, los tropecientos que hay de República. Lo que sea, ahí. Te voy a hacer colecciones con todo tipo de temáticas para agruparlas todas. Y por supuesto también puedes escucharlos todos del tirón. Pero creo que dejarlo así gratuito es una forma de entrada porque estoy recibiendo mucho feedback de gente que me dice: oye, Iván, estoy descubriendo tu podcast, pero ¿por dónde empiezo? Yo siempre digo, empieza desde el principio. Porque la experiencia de Roma Eterna no es solo la experiencia de la historia romana. Creo, es la experiencia de cómo ha ido evolucionando el formato, de cómo ha ido creciendo esto, de cómo se ha ido formando también mi forma de narrar y mi forma de explicar y mi forma de enfrentarme al micrófono y de visualizarte a ti, porque al principio no lo hacía. Pero ahora sí, ahora me visualizo. Bueno, a mí no, te visualizo a ti. Mi cerebro ya no funciona. Te visualizo a ti cuando yo estoy grabando esto. Te imagino fregando los platos, cocinando, o igual te imagino ya que estás durmiendo. Has caído y ya estás frito o frita. O haciendo deporte, paseando al perro. Mucha gente me dice que escucha el podcast paseándose a sí mismo o paseando a su mascotita peluda, a su compañero peludo. Entonces, eso por un lado está estructurado así en colecciones, que poco a poco las voy a ir creando cuando vayan subiendo. Si entras en la web de patreon.com/IvánMartín, encontrarás todos los niveles, todo, así que no te voy a rayar con todo lo que estoy haciendo, sino que quería decirte lo de las colecciones porque así vas viendo cómo van los tiros. Nuevos podcasts, tal. Puedes imaginarte que en diferentes niveles pues voy ofreciendo más, incluso una reunión mensual para decidir contenidos del podcast, para ser parte de, por ejemplo, lectores cero de mis libros, cosas exclusivas, los guiones, audios exclusivos. Ahí voy a ir dando pues contenido backstage, cosas más privadas que, si quieres, puedes apoyarme y verlo desde allí. Así que esto es lo que quería contar hoy. Aparte de que si estás escuchando una cosa rara por el fondo, es que siguen las reformas del portal del edificio en el que vivo y hoy está siendo un taladreo. Y digo, es que tengo que grabar Roma Eterna. Si no grabo hoy, se me va la vida ya. Entonces es posible que en esta sección sin música, como no hay música que maquille el ruido, hayas escuchado o estés escuchando intermitentemente. Ahora, por ejemplo, igual no se oye, pero estoy escuchándolo yo, ruido de taladro. Así que yo, por hoy, podemos dar por concluido el programa. Ha sido un programa provechoso, un programa que por fin Roma parece que se levanta y ha olvidado la rebelión de las colonias, ha olvidado que está en la ruina, porque estamos ahora mismo en otras cosas. Pero madre mía, 3 batallas, 3 victorias. Tarento, Canusio y se me había ido la cabeza. Y Asdrúbal en Bécula. Ay, se me había escapado. Si es que ahora ya no carburo, Cuando grabo me vacío por completo. Es como si hubiera ido al gimnasio, pero de cosas romanas, de cositas romanas. Antes de empezar a desvariar más de la cuenta, me voy a despedir, no sin antes desearte que a ti y a los tuyos os vaya fenomenal esta semana. La semana que viene seguimos con la Eneida. Vamos ya con el siguiente libro de la Eneida. Y sin más, me despido. Te espero dentro de una semana, pasa lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y sí, los niveles no tienen ningún tipo de nombre romano porque quiero distanciarme de lo romano. Quiero que el Patreon sí, Roma Eterna sí, pero el Patreon va a ser más general. Por lo que no solo va a ser de cositas romanas. Así que si quieres quizá escuchar el futuro podcast que cuando me dé la vida quiero hacerlo sobre la vida de Alejandro Magno en formato Roma Eterna, creo que sería cerrar un ciclo porque este furor por la historia comenzó con los libros de Valerio Máximo Manfredi. Así que estaría muy bien hacer una saga cerrada, conclusa ya, cerrada, grabarla entera e ir lanzándola, o incluso lanzártela de golpe, sobre Alejandro Magno. Igual 5, 6, 7 capítulos, así, de 1 hora cada uno, más o menos. Lo que dé sobre Alejandro Magno sería muy bonito. Así que te lo dejo ahí, como exclusiva a ti, que te quedas hasta el final, que eso no se va a perder, aunque haya Patreon, eso no se va a perder. Así que te espero en el siguiente programa. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.